Entonces, creo que a partir de este momento puedo compartir mi presentación, si no me equivoco. Sí, doctor. Ok. Dice que ocupo el permiso para compartir mi pantalla. En este momento estamos dándole el permiso. Ujú. Verifique. Déjeme ver. Creo que sí. Ya tengo habilitado, así que voy a pasar al comienzo de la presentación. También vamos a ver. Me voy a activar el cursor. Perfecto, entonces creo que se debería poder ver el láser pointer en la presentación. Bueno, si todos estamos listos, entonces podemos continuar. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues primero un pequeño preámbulo. La situación mundial actual requiere de investigación en energía y cambio climático. Y quería compartirles una pequeña foto. Entonces, esta foto soy yo presentando un póster cuando nosotros estudiamos para ser investigadores. Una práctica bastante común es que nosotros creamos pósters bastante grandes para compartir nuestra investigación. Entonces, esta foto la tomamos el año pasado en el sur de Francia, en una ciudad bastante bonita, y esto fue durante la reunión de la Federación de Investigación en Nitrógeno. Em, y estoy actualmente cursando mi segundo año de doctorado y estoy aquí gracias a la oportunidad que tuve para estudiar una maestría en el extranjero. Entonces, solo antes de comenzar con la presentación, quería mencionarles que para la gente que quiera eh, estudiar en el extranjero a un nivel de maestría, entonces siempre hay bastantes oportunidades de becas disponibles. Y invito a las muchachas que apliquen también, porque normalmente la mayoría de la gente que aplica a estas oportunidades de becas solo son chicos, que está bastante bien, pero también aquí en la Unión Europea nosotros queremos tener igualdad de género en los que sean aplicación, entonces por eso estoy invitando también a las chicas para que estén interesadas a que apliquen a estos programas de becas. Y segundo punto, pues quería felicitar a la profesora Karen Palacio y a sus estudiantes por la iniciativa de comenzar a hacer investigación sobre el nitrógeno, porque me parece una iniciativa bastante genial y como la profesora ya, bueno, nosotros ya hemos compartido varios seminarios con los estudiantes, enseñándoles un poco sobre lo que es la producción de nitrógeno. Bueno, dicho esto, pues vamos a pasar a lo que es la presentación. La presentación la vamos a dividir en tres partes. Y la primera parte es una introducción y hablar un poquito sobre los usos en general del nitrógeno. Am, por ejemplo, aquí a la derecha, este es un Toyota Mirai, este es un carro que funciona a nitrógeno y es un ejemplo de una de las aplicaciones. Eh, Luego, en la segunda parte, voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a dejar de hablar de hidrógeno y voy a hablar un poquito sobre lo que es energía y cambio climático y voy a hablar un poquito sobre la situación energética en Honduras, por lo menos desde em, ah, por lo menos considerando la información de la cual yo tengo acceso desde acá. Y por último, pues vamos a hablar un poquito sobre los colores del nitrógeno, porque si ustedes han escuchado hablar de nitrógeno verde, pues han de haber escuchado también hablar de nitrógeno blanco, de nitrógeno azul, gris. Entonces voy a explicar todo eso y la idea es que al final nitrógeno verde es un tema bastante sencillo. Yo les podría decir que nitrógeno en unas cuantas líneas, nitrógeno verde no es más que nitrógeno producido a partir de la electrólisis del agua usando energías renovables. Y eso sería el fin de la presentación, eso es nitrógeno verde. La importancia de esta presentación es explicarles el contexto, explicarles por qué nosotros estamos haciendo investigación en nitrógeno verde. Pues dicho esto, voy a pasar a la parte uno de la presentación para hablarles sobre la introducción de los usos del nitrógeno. Am,
Antes de pasar, pues esta diapositiva, pues yo la estoy ilustrando con varias moléculas y más adelante en la presentación yo uso bastante estos modelos. Entonces, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá una molécula de hidrógeno que se representa con esferas de color blanco. Pues si yo tengo dos átomos de hidrógeno, eso me forma una molécula de hidrógeno. Los átomos de oxígeno están representados como esferas de color rojo. Entonces ustedes ya saben que la fórmula molecular del agua es H2O, porque tenemos dos moléculas de hidrógeno y una molécula de agua. Y si introduzco al carbono, que es un átomo bastante importante en los temas de energía, entonces ustedes pueden ver aquí que los átomos de carbono están representados de un color gris, y en este caso yo lo que tengo es una molécula de metano, CH4, y de este otro lado pues tengo una molécula de CO2. Y al final el nitrógeno, uno de sus mayores usos es para la reducción eh, o la hidrogenación de moléculas en compuestos industriales. Entonces, por ejemplo, la materia prima va a ser metano, porque como pueden ver aquí tenemos bastante hidrógeno que está enlazado a un átomo de carbono. Pues nosotros, para producir hidrógeno, nosotros tenemos procesos que van a remover este átomo de carbono para producir la molécula de hidrógeno. Y este carbono pues tiene que ir a alguna parte. Entonces, como van a ver, nosotros liberamos este carbono en forma de CO2. Ya dicho esto, pues pasemos un poquito a la introducción. Pues hablando del nitrógeno, el nitrógeno es un combustible. Aquí en esta imagen, pues es una imagen bastante antigua que fue el accidente del dirigible Hindenburg, que fue un dirigible alemán que usaba nitrógeno, y el nitrógeno son casi inflamable. Como pueden ver aquí en esta reacción química, va a reaccionar con bueno, una molécula de hidrógeno va a reaccionar con media molécula de oxígeno para producir agua. Y esta reacción pues puede producir calor. De hecho, ustedes pueden ver aquí que la entalpía estándar de la reacción es 286 kilojoules por mol. Eso quiere decir que cada vez que producimos una molécula de agua en estado líquido, por eso es que tengo que poner la L, porque esta molécula de agua está en estado líquido, vamos a producir 286 kilojoules de energía. O también podemos calcular la energía libre de Gibbs. Esto quiere decir que esto es el máximo trabajo útil que yo puedo obtener de esta reacción. Y como pueden ver, el trabajo útil es un poquito menos, 237 kilojoules por mol. Pues esa es la combustión del hidrógeno. ¿Cómo podemos obtener hidrógeno? Pues simplemente podemos invertir esta reacción química. Entonces, esta flechita pues la voy a cambiar de productos a reactivos a productos. Entonces, como pueden ver, yo puedo partir a partir del agua líquida para producir oxígeno y para producir hidrógeno. Y en este caso, pues como estamos invirtiendo la reacción, también vamos a invertir el signo de la diferencia de entalpía, y esto quiere decir que ahora vamos a ocupar 286 kilojoules de energía para producir hidrógeno. Y esto va a ser bastante importante al final de la presentación cuando les hable del hidrógeno verde. Em, Ahora también, como parte de la introducción, quería hablarles un poquito de calor y trabajo, y también un poquito de electroquímica. Por eso, algo que me parece muy interesante mencionar es que la primera batería fue desarrollada en los años 1800, y aunque no tiene que ver con nitrógeno, me gusta mencionarlo porque esto básicamente fue el nacimiento de la electroquímica. Y la electroquímica pues nos ha dado bastantes cosas. Ya pasando un poquito más los años, en la década de los 60, durante la carrera espacial, logramos enviar humanos a la Luna. ¿Cómo pudimos hacer eso? Pues con enormes cohetes. De hecho, el Saturno 5 fue el cohete que utilizamos para enviar a gente a la Luna, y la segunda y la tercera etapa de este cohete usa hidrógeno líquido que reacciona con oxígeno para producir calor, y este calor pues se utiliza en un motor de cohete para tomar la calor de los gases de escape en energía cinética, y eso es lo que nos permite escapar la Tierra. Pues esto es una aplicación del hidrógeno, producir calor y trabajo. También eh, se usa para producir energía. De hecho, en la Luna, bueno, eh, los astronautas ocupan dispositivos electrónicos que funcionan a partir de energía eléctrica. ¿Y cómo producían energía eléctrica? Pues el combustible que ellos tenían es hidrógeno, pero ellos no pueden hacer como acá, que nosotros tenemos motores de combustión interna.
Entonces, para esta aplicación se desarrolló una de las primeras pilas a combustible. Entonces, usando una pila de combustible, ellos usaron el nitrógeno para producir electricidad, que fue lo que permitió llevar humanos a la Luna. Y más recientemente, en los años, bueno, en este siglo, pues está lo que es el desarrollo de la movilidad eléctrica. Ahora hay vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos pueden ser vehículos que funcionan a partir de hidrógeno usando pilas a combustible, como el Toyota Mirai, o, por ejemplo, vehículos eléctricos que funcionan a baterías como el, el vehículo Tesla, por poner un ejemplo. Entonces, estos han sido avances tecnológicos de los últimos siglos y todo esto ha sido posible gracias a lo que es a la innovación, la investigación y el desarrollo. Ahora voy a pasar un poquito a hablar sobre los principales usos del hidrógeno. Esta figura, pues la tomé prestada del reporte de la IEA. La IEA es la Agencia Internacional de la Energía. Ellos son una de las autoridades más importantes a nivel mundial en lo que es política energética. Entonces ellos prepararon esta gráfica donde ellos muestran la producción de hidrógeno a nivel mundial por año. Entonces ustedes pueden ver que desde el 2019 hasta el 2023 la producción de hidrógeno ha estado cercana a los 100 megatoneladas de hidrógeno. Y la IEA también muestra que este hidrógeno tiene dos principales usos, como pueden ver en verde, que haciendo como un 60% del uso del hidrógeno, se usa en la industria y el otro 40% se usa para lo que es refinamiento. Más adelante en la presentación les voy a explicar exactamente qué son estos usos del hidrógeno. Mientras tanto, si ustedes leen este reporte de la Agencia Internacional de la Energía, se estima que las emisiones de dióxido de carbono, porque para producir hidrógeno se emite actualmente dióxido de carbono, asociadas a la producción de hidrógeno, actualmente está cerca de las 1000 megatoneladas de dióxido de carbono. Am, Ahora bien, ¿qué son estos usos del hidrógeno? El uso actual más importante es para lo que es la producción de amoníaco. El amoníaco es una molécula súper importante porque es la materia prima para producir fertilizantes y es gracias a los fertilizantes que nosotros podemos producir alimentos en la cantidad suficiente para poder alimentar a la población actual. Em, y como dice acá, entre 150 y 180 megatoneladas de amoníaco son producidas anualmente, principalmente haciendo uso del proceso Haber-Bosch. Bueno, otro pequeño dato es que las emisiones de gases de efecto invernadero son, por cada tonelada de amoníaco que producimos, pues producimos entre 1.5 a 1.6 toneladas de dióxido de carbono. Em, Regresando a los modelos de las moléculas químicas, pues la molécula de amoníaco pues está compuesta de un átomo de nitrógeno, que como pueden ver usted aquí está en color azul, y pues está combinada con 3 átomos de hidrógeno. Pues ¿cómo de dónde obtengo nitrógeno? N2, del aire. El aire es 70% nitrógeno. Y este nitrógeno lo voy a combinar con hidrógeno. Y como pueden ver ustedes aquí, esta es la reacción química, pues tomo una molécula de nitrógeno, la combino con 3 moléculas de hidrógeno y eso va a producir 2 moléculas de amoníaco. Y cuando el producto está en estado gaseoso, pues esta reacción química libera 46 kilojoules de energía, lo cual está bastante bien, es súper interesante porque como ingeniero de proceso, si un proceso libera energía, es genial. Sin embargo, esta reacción es una reacción bastante complicada porque am, a pesar de que libera energía, es una reacción química bastante lenta. Eso quiere decir que normalmente hay que elevar las temperaturas, hay que elevar las presiones y hay que utilizar catalizadores para llevar a cabo esta reacción. Em, Ahora ustedes se van a preguntar, pues si esta reacción química, si este proceso libera dióxido de carbono, ¿dónde está el dióxido de carbono? Pues para eso hay que explicar un poquito qué es el proceso Haber-Bosch. Am, entonces,
Esta imagen la tomé de un artículo científico que describe el proceso de producción de amoníaco. Entonces ustedes pueden ver que en la parte de abajo está el proceso HB, el proceso Haber-Bosch para la producción de amoníaco. Y este proceso es un proceso bastante pequeño comparado con el resto del proceso, que es el proceso para la producción de hidrógeno. Y nosotros vamos a producir hidrógeno a partir de una reacción que se llama la reacción de reformado del metano con vapor. Y esta reacción química es nuestro primer sospechoso de la razón por la cual estamos liberando dióxido de carbono. Pues, ¿cómo producimos hidrógeno? En este caso vamos a partir de una molécula de metano, vamos a partir de gas metano. El gas metano es el principal componente del gas natural, del cual nosotros no tenemos acceso en Honduras. Sin embargo, el gas natural es uno de los energéticos más importantes a nivel mundial. Aquí en Francia en particular y en toda Europa se usa bastante el gas natural. Y este gas natural lo vamos a combinar con agua en forma de vapor. Por eso es que se llama la reacción reformado del metano con vapor. Y los productos de esta reacción química va a ser hidrógeno y vamos a producir dióxido de carbono. ¿Cómo funciona eso? Pues esta reacción, las siglas son SMR, eso viene del nombre en inglés, Steam Methane Reforming. Pues la reacción SMR va a tomar metano, vamos a combinarla con agua y esto va a producir monóxido de carbono e hidrógeno. Y esta reacción, como pueden ver, esta reacción consume energía, 206 kilojoules. Em, Ahora, esta reacción siempre está combinada con otra reacción química, porque como pueden ver ustedes aquí no tengo dióxido de carbono, tengo monóxido de carbono. Em, Antes que nada, pues como les dije, esta reacción consume energía y pues si ustedes se preguntan cómo pueden proveer energía a la reacción, pues usando más metano. Entonces, de hecho, en este pequeño diagrama ustedes pueden ver que aquí estamos entrando CH4 en nuestro reactor ocupa energía, entonces vamos a utilizar un horno. ¿Qué es lo que hace el horno? El horno quema metano. Eh, ¿Qué sucede cuando quemamos metano? Pues producimos más dióxido de carbono. Entonces estamos produciendo dióxido de carbono por la reacción química, pero también estamos produciendo dióxido de carbono porque ocupamos quemar metano para producir esta energía. Ah, Ahora bien, como en esta reacción química estamos produciendo monóxido de carbono, hay una reacción química que se llama water gas shift. Normalmente estas dos reacciones químicas siempre suceden una después de la otra. Y aquí lo que hago es que agarro el monóxido de carbono y lo combino con agua para producir más dióxido de carbono y producir hidrógeno. Y al final, pues voy a hablar un poquito más en detalle sobre estas reacciones, pero las quería introducir aquí en este punto. Y algo interesante es que esta reacción, pues, es una reacción que libera energía, pero como pueden ver, no libera suficiente energía como para poder llevar a cabo esta reacción. Entonces, siempre hay que añadir energía a este sistema. Am, Ahora, ¿cuáles son esos otros usos del metano? Porque ya les expliqué el uso más importante, la producción de amoníaco. Pues los otros usos es la hidrogenación. Am, pues la hidrogenación es bastante útil. Nosotros, todos nuestros procesos energéticos, la mayor parte de los procesos energéticos a nivel mundial van a empezar con una fuente de carbono. ¿Por qué? Porque las fuentes de carbono son ricas en energía. Por poner un ejemplo, está el petróleo crudo, es rico en carbono, podemos utilizar carbón mineral o podemos usar biomasa. Estas son tres fuentes de carbono. Y por poner un ejemplo, el petróleo crudo, para poder utilizarlo, pues tiene que pasar a través de un proceso de refinado. Y para lograr este refinado del petróleo crudo, pues vamos a usar de nuevo hidrógeno. De hecho, el hidrógeno es una molécula imprescindible para la producción de derivados del petróleo, como cuáles: aceites, lubricantes, solventes, gasolina, diésel, etcétera. Am, Ahora, el petróleo crudo es un líquido. ¿Qué puedo hacer con mis materias primas sólidas, como el carbón y la biomasa? Pues hay un proceso que se llama gasificación, y la gasificación lo que va a producir es un gas que se llama gas de síntesis. De hecho, en el proceso anterior para producir hidrógeno, para producir amoníaco,
a partir del gas metano. De hecho, lo que estábamos haciendo era producir gas de síntesis. Como pueden ver acá, pues al extraer petróleo crudo, un subproducto es el gas natural, y el gas natural pues podemos usar nuestro viejo amigo, la reacción de reformado del metano más el water gas shift, que ahora en adelante le voy a llamar SMR más WGS, y con esta reacción pues puedo producir gas de síntesis. Y el gas de síntesis es súper útil porque sirve para hacer de todo. Podemos producir amoníaco a partir del gas de síntesis. Em, y como ustedes saben, al producir gas de síntesis vamos a liberar CO2, pero también vamos a producir hidrógeno. Y a partir de todas estas materias primas, pues podemos producir un montón de productos químicos. Podemos producir metanol, por ejemplo. Podemos producir solventes como dimetiléter. Podemos otros solventes como terbutilmetiléter, que es algo que se añade a la gasolina para incrementar su índice de octano. Podemos producir hidrocarburos a partir del proceso Fischer-Tropsch. Y todos estos procesos químicos ocupan de hidrógeno. Y de nuevo, a partir de mi gas de síntesis, yo puedo producir lo mismo que puedo producir a partir del petróleo crudo. Puedo producir aceites, lubricantes, eh, solventes, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, ustedes han escuchado que ustedes pueden comprar aceites minerales o aceites sintéticos. Pues la diferencia es que los aceites minerales, pues, son aceites que son obtenidos a través del refinado de petróleo crudo, mientras que los aceites sintéticos son aceites que fueron obtenidos a través de este proceso usando gas de síntesis, por si eso les parece interesante. Y esos son los dos usos más importantes del hidrógeno. Em, Ahora, como les había prometido, pues antes de hablar más sobre el hidrógeno, pues voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles un poco sobre lo que es energía y cambio climático. Esta figura es bastante interesante porque esto representa el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y nosotros decimos que el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el sector energético y más adelante vamos a hablar sobre ello. Ahora voy a empezar hablando un poquito sobre cambio climático. Ahora, esta figura pues se la tomé del el sexto reporte de la IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático. Y en esta figura ellos muestran la evolución de la temperatura global del planeta a lo largo de los años. Pues ellos comienzan a partir del periodo preindustrial, a partir del año 1850, y ellos muestran el cambio de temperatura. La temperatura no variaba mucho, pero a partir de los años 1900, entonces se observó un incremento de temperatura que hoy en día es alrededor de 1,2 grados centígrados. Em, este incremento de temperatura tiene bastantes consecuencias. Eso es lo que llamamos cambio climático. Por ejemplo, aumento del nivel del mar, calentamiento de los océanos, impacto a la biodiversidad y impacto a la producción de alimentos. Otro impacto que proviene de este aumento de la temperatura es que hay tormentas y sequías más severas. Y otro ejemplo es que al haber mayor temperatura, al haber mayor energía en el sistema climático, hay una mayor probabilidad de haber daños a la infraestructura y sectores económicos. Am, Ahora bien, ¿cuál es el origen del incremento de estas temperaturas? Si regresamos al informe de la IPCC, ellos van a mencionar que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado en 100 partes por millón, desde 300 partes por millón en la era preindustrial hasta las 410 partes por millón que tenemos ahora. Y aquí ellos también muestran las emisiones de gases de efecto invernadero como gigatoneladas de dióxido de carbono equivalentes. Y entonces pueden ver que desde el año 1850 estábamos liberando bastante poco CO2, pero con el tiempo, hasta llegar al periodo actual, por ejemplo, en el año 2019, nosotros estamos liberando en un solo año casi 60 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Y la mayor parte de estas emisiones de dióxido de carbono vienen de combustibles fósiles y de la industria. Am,
Y estas emisiones de dióxido de carbono han resultado en un incremento observado de la temperatura. Como pueden ver acá en la escala, pues es cercano a 1 grado. Y la IPCC dice que este aumento de la temperatura se debe completamente a la influencia de los humanos. Ahora, algo interesante es que ellos mencionan que si consideramos el efecto de los gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura debería ser mayor, debería ser cercano a los 1,5 grados, considerando la cantidad de dióxido de carbono que hemos emitido. Pero el incremento no es 1,5 grados, es 1,2. Entonces, ¿por qué el incremento no es tanto? Pues somos tan buenos contaminando que nosotros emitimos partículas, material particulado, emitimos aerosoles, y de hecho estos aerosoles tienen el efecto de que ellos enfrían el planeta. Entonces al final el efecto es que los gases de efecto invernadero calientan el planeta, los sprays, aerosoles enfrían el planeta, y el efecto es que la temperatura que obtenemos es una temperatura de solo de 1,2 grados. Y esto es efecto de lo que la IPCC llama el forzamiento radiativo. Y, pues, ¿qué es este forzamiento radiativo? Aquí esta imagen es una imagen bastante interesante porque aquí lo que tenemos es la atmósfera, y como pueden ver, pues la energía solar, la fuente de energía del planeta es el Sol. Entonces por metro cuadrado están entrando 340 watts de energía. Y en un sistema, para que la temperatura se mantenga constante, pues lo que tiene que entrar tiene que ser igual a lo que tiene que salir. Entonces, una parte de esta energía está reflejada y otra parte es emitida. Y de hecho, si ustedes suman esto, 100 más 239 les va a dar 349. Entonces, en el equilibrio, pues la cantidad de energía que entra es igual a la cantidad de energía que sale. Los gases de efecto invernadero, ellos han venido a dañar este equilibrio. Pues, ¿cómo podemos medir esto? Pues hoy en día, pues, lo que hacemos es que usamos satélites. Por ejemplo, está el proyecto NASA CERES. Ellos tienen un satélite, y este satélite literalmente lo que hace es que mide la diferencia entre la radiación que emite el planeta contra la radiación que viene del Sol. Y si ustedes leen el reporte de la IPCC, entonces ellos van a decir em, que hay un desbalance, el planeta está calentando, entonces nosotros estamos absorbiendo más energía de lo que liberamos. Este desbalance ellos le llaman delta N, y este delta N viene de el cambio en lo que ellos llaman forzamiento radiativo. Pero forzamiento radiativo simplemente quiere decir que entre más gases de efecto invernadero hay en la atmósfera, eh, mayor va a ser la cantidad de energía que va a quedar absorbida. Eh, y entonces, ¿qué es lo que dice la IPCC? Pues para poder disminuir la temperatura del planeta, para poder limitar el calentamiento del planeta, pues hay que disminuir este desbalance de energía. ¿Y cómo vamos a disminuir este desbalance? Pues disminuyendo el forzamiento radiativo, y para eso hay que disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que liberamos en la atmósfera. Y otro dato interesante es que el CO2 contribuye cerca del 80% de, del forzamiento reactivo efectivo que podemos observar. Y de hecho el balance energético que observamos es de 2,72 watts por metro cuadrado, un balance energético bastante pequeño, pero al final lo que cuenta es esto año tras año. Entonces el planeta se va el planeta se ha estado calentando, por ejemplo, desde los años 2000. Año tras año, pues tenemos un pequeño desbalance energético, pues la temperatura va a incrementar de manera progresiva. Am, entonces, ¿qué es lo que han dicho los líderes mundiales? Pues tenemos que hacer algo al respecto para poder limitar el calentamiento global. Entonces, en esta figura de la IPCC, ustedes pueden ver que lo que tenemos es que tenemos diferentes rutas, y de acuerdo a la ruta que nosotros escojamos, pues vamos a obtener un incremento de temperatura, y lo que nosotros queremos es que el incremento de temperatura sea lo más bajo posible. Entonces, por ejemplo, a esta ruta SSP1 le llaman ruta de sostenibilidad, porque quiere decir que vamos a tomar acciones que nos van a permitir tener
un incremento de temperatura bastante pequeño. Pero sin embargo, por ejemplo, si decimos que el cambio, si ignoramos el cambio climático y queremos desarrollar nuestra economía basada en combustibles fósiles, entonces podemos ver que si queremos extraer más petróleo crudo, si queremos usar siempre gasolina, si queremos usar siempre diésel, pues lo que vamos a obtener es un incremento de temperatura bastante elevado. Ahora voy a regresar al reporte de la Agencia Internacional de la Energía y en esta figura ustedes pueden ver en el eje de las Y tenemos las emisiones de CO2, gigatoneladas de CO2. Como pueden ver, actualmente estamos entre alrededor de las 37 gigatoneladas. Esto es para sector energético, no para las emisiones globales. Y pues em, lo que dice esta línea roja es que si nosotros no tomamos ninguna acción, entonces las emisiones van a seguir aumentando año tras año y el efecto de incrementar las emisiones es que la temperatura del planeta va a aumentar entre 3 a 5 grados. Entonces, para evitar esto, pues se han tomado, hay políticas a nivel mundial y en este caso hay tres diferentes escenarios de acuerdo a las políticas que nosotros tomamos. El escenario STEPS está basado en las políticas aprobadas actualmente. Por ejemplo, si ustedes escuchan que el gobierno quiere disminuir la concentración de gases de efecto invernadero, quiere disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero un 16 por ciento, o han escuchado gobiernos que quieren implementar hidrógeno verde, o gobiernos que quieren tener más vehículos eléctricos y reducir la cantidad de vehículos que funcionan a gasolina, pues todas esas políticas em, nos permiten ver que en el futuro las emisiones de dióxido de carbono van a llegar a un máximo y después van a empezar a disminuir lentamente. Sin embargo, esto no es suficiente para prevenir los peores efectos del cambio climático. Nosotros tenemos que ser todavía más agresivos. El escenario APS viene del inglés, Announce Pledge Scenario. Este escenario son las promesas. A todos los gobiernos a nivel mundial han hecho bastantes promesas que van a reducir sus emisiones de efecto invernadero. Entonces, si tomamos las promesas de nuestros políticos, entonces eso quiere decir que vamos a disminuir las emisiones de dióxido de carbono a entre 10 y 20 gigatoneladas de CO2 por año. Pero lo que todo el mundo dice es que esto no es suficiente. Y si ustedes han escuchado del Acuerdo de París, en el Acuerdo de París nosotros queremos limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados. Y para hacer eso, todo el mundo está de acuerdo que lo que tenemos que hacer es, para el año 2050, emitir cero. Eso se llama el net zero escenario. Y la idea es que vamos a pasar de ser emisores netos de dióxido de carbono a emitir cero. Entonces, por ejemplo, si ustedes están conduciendo un vehículo a gasolina, están emitiendo dióxido de carbono. Entonces, la idea es que para el año 2050 nadie va a estar conduciendo vehículos a gasolina. Es un objetivo realista. Esa es la discusión que tenemos hoy en día. Y por último, pues las promesas de nuestros políticos, el escenario APS, están compiladas en reportes que cada gobierno hace y estos reportes se llaman NDCs. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de Honduras. Si ustedes van a la página de la ONU sobre la promesa climática, de nuevo, la promesa climática son las promesas de nuestros gobiernos, entonces ustedes van a ver que en Honduras, en nuestro gobierno ha prometido que para el año 2030 vamos a reducir las emisiones de CO2 en un 16%. ¿Y, ¿Y dónde está escrito eso? Pues está escrito en el reporte de la NDC de Honduras. ¿Y cómo dice el gobierno que vamos a reducir eso? Pues vamos a reducir las emisiones en un 9% del sector energía, en un 5% del sector agricultura y en 1% en otros sectores. Y en este mismo reporte del gobierno podemos ver esta gráfica que dice estas son las emisiones del sector energético hondureño y la línea verde es el escenario base, dice que si no hacemos nada, las emisiones del sector energético hondureño van a incrementar y que si hacemos algo, pues en el escenario 1, la curva azul, las emisiones para el 2030 van a ser menos. Entonces esto es lo que dice el gobierno, que esto es nuestro objetivo, vamos a
Esto es nuestra contribución del 9% de emisiones del sector energía. Am, Ahora bien, hay otro reporte que es un reporte que también les invito a leer, es el reporte del IRENA. El IRENA es la Agencia Internacional en Energías Renovables, y ellos han hecho un reporte en colaboración con el Gobierno de la República, que es, y en este reporte algo que menciona es que los planes del Gobierno de la República para el 2030 y para el año 2050 y sus objetivos están desconectados de los presupuestos para poder llevar a cabo estas labores. Básicamente lo que el reporte dice es que el gobierno dice que el objetivo es reducir en un 16% las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que por el momento no hay ningún plan claro de cómo hacer eso. Y y como pueden ver acá en este párrafo, el reporte dice, del mismo modo, los objetivos y acciones de la NDC están desvinculados de los fondos de financiación, los recursos humanos y las instituciones responsables de alcanzar los objetivos en materia del cambio climático. Es un reporte bastante interesante y yo los invito a leerlo eh, cuando tengan un poquito de tiempo libre. Otro reporte que es bastante interesante y que a mí personalmente siento que es un muy buen trabajo es el Balance Energético Nacional. Este es un reporte de la Secretaría de Energía y esta figura la tomé del balance energético. ¿Qué es esta figura? Pues esta figura representa las fuentes de energía del sistema eléctrico en el año 2023. Entonces, por ejemplo, la energía eléctrica, cuando ustedes hacen comida, cuando conectan su estufa, cuando conectan el refrigerador, el microondas, 40% de la energía viene de búnker. Hay un 9% de energía que viene de energía fotovoltaica, hay un poquito de energía que viene de eólica, hay una mayor cantidad de energía que viene de embalses y de represas, pero lo que es importante es que el 50% de la energía de la matriz energética del sistema eléctrico hondureño proviene de fuentes de combustibles fósiles. Pero eso no es todo, porque el sistema eléctrico es un sistema pequeño y al final nosotros usamos energía para muchas otras cosas. Por ejemplo, para ir a sus puestos de trabajo, ustedes van a su carro, al coche y pues hay que ponerle gasolina y la gasolina es un energético y el energético y la gasolina no es parte del sistema eléctrico nacional. Entonces, en el mismo balance energético nacional, ustedes pueden ver esta figura, que esta figura es la oferta energética actual del país. Entonces, esta figura no es solo el sistema eléctrico, sino todo. Y como pueden ver, pues una de las mayores fuentes de combustible del sistema energético nacional es la leña, porque en las áreas rurales, pues la gente corta leña para producir alimentos. Luego está el diésel para el sector transporte, gasolinas para el sector transporte, búnker, y luego pueden ver que la cantidad de energía limpia que producimos a partir de renovables se vuelve bastante chiquita. Y de hecho, como pueden ver, 85% de la matriz energética hondureña son fuentes de altas emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho todo esto, pues em, hay que llevar a cabo la transición energética. ¿Y qué es la transición energética? Que es un término que han de haber escuchado. Pues la transición energética no es más que convertir esta matriz energética, que es una matriz no sostenible, que libera bastante emisiones de gases de efecto invernadero, convertir todo esto en una matriz energética sostenible, usando principalmente energías renovables. Eso es la transición energética. Y hay tres pilares de la transición energética. Uno es la electrificación. Por ejemplo, en los hogares rurales, en vez de cortar leña, podemos electrificar. De esta manera, pues la gente en vez de usar leña puede usar una estufa eléctrica. En vez de usar diésel en el sector transporte, si ustedes introducen vehículos eléctricos, buses eléctricos, pues ustedes reducen el consumo de diésel, igual el de las gasolinas. La electrificación es importante a nivel mundial. El segundo pilar de la transición energética es eficiencia energética, porque una manera de reducir las emisiones es, en primer lugar, disminuyendo el consumo de energía. Entonces, la eficiencia energética es otra cosa sumamente importante. Y
Por último, el tercer pilar, y aquí donde viene el hidrógeno verde, es el cambio a tecnologías de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Porque la electrificación tiene esos límites. Ustedes no pueden electrificar el 100% de la matriz energética. Por ejemplo, un vuelo, si ustedes van a tomar un avión, actualmente, ¿cómo pueden electrificar un avión? Entonces, para eso lo que podemos usar son combustibles alternativos. Y una de las maneras de producir combustibles alternativos, como yo les había explicado al principio, es mediante procesos de hidrogenación, usando hidrógeno, y por eso es que nosotros queremos usar hidrógeno verde. Am, pero antes de hablar sobre el hidrógeno verde, pues solo quería comentar sobre la ramificación de lo que es la electrificación. Esto es el sistema de transmisión de Honduras, así es como transmitimos energía. Solo por poner un ejemplo, en el sur, en Francisco Morazán, creo que parte de Choluteca, pero el consumo de energía se da en el norte, se da en el departamento de Cortés, donde tenemos el área industrial. Entonces, para eso es que el sistema de transmisión es bastante útil, para transportar esta energía que producimos aquí a la energía que producimos acá. Sin embargo, recuerden que uno, la población va a seguir aumentando, así que vamos a ocupar más energía en el futuro. Dos, si vamos a electrificar, eso quiere decir que vamos a ocupar mucho más, un mucho mayor suministro eléctrico. Y el tercer punto es que si queremos decarbonizar el sector, pues vamos a tener que incrementar este sistema todavía más. De hecho, en el reporte de la IRENA, ellos estiman que de aquí al año 2050, pues vamos a tener que incrementar la capacidad del sistema eléctrico en un 300% si queremos decarbonizar el sistema. Entonces, si este sistema de transmisión está al borde del colapso actualmente, no solo es que tenemos que llevarlo más allá, no solo es que tenemos que salvarlo del colapso, sino que hay que aumentar su tamaño. No necesariamente en 3 veces, pero el tamaño del sistema eléctrico actual va a ser muy diferente al tamaño del sistema eléctrico que va a ser necesario en el año 2050. Ahora bien, dicho eso, pues podemos pasar ya de nuevo a la última parte de la presentación, donde les voy a hablar sobre no solo de hidrógeno verde, sino de las otras fuentes de hidrógeno. Am, bueno, justo antes de hablar de eso, pues voy a comentarles sobre los nuevos usos del hidrógeno también. Este es un pequeño paréntesis. Entonces, si regreso a la misma imagen, a la misma figura del reporte de la Agencia Internacional de Energía que les presenté al comienzo que les mostré al comienzo de la presentación, am, ahora para el año 2030, en el escenario de cero emisiones, por eso es que quería hablar de cambio climático antes de continuar hablando sobre esta figura. Em, la Agencia Internacional de Energía dice que no solo vamos a incrementar la cantidad de hidrógeno de 100 megatoneladas a alrededor de 150 megatoneladas por año, sino que vamos a tener nuevos usos del hidrógeno. Estos usos van a ser para el sector transporte, eh, carros a hidrógeno, buses a hidrógeno, y actualmente también se están haciendo pruebas de trenes a hidrógeno aquí en Europa. Vamos a usar el hidrógeno para producir combustibles alternativos. Como les he dicho, pues hay sectores que son bastante difíciles de descarbonizar, por ejemplo, el sector aviación, un vuelo transatlántico, pues una manera de reducir las emisiones es reemplazar el queroseno de aviación por eh, combustibles sintéticos, para los cuales ustedes ocupan hidrógeno, y para la producción de energía también. El hidrógeno se va a empezar a utilizar para lo que es producir energía. Eh, y también, por lo mismo, pues la cantidad de hidrógeno que vamos a utilizar en el futuro va a incrementarse por esos nuevos usos del hidrógeno. Como pueden ver actualmente, pues en el año 2023 estamos produciendo 100 megatoneladas de hidrógeno, y de acuerdo al escenario, entonces, de acuerdo al escenario de las políticas actuales, de acuerdo al escenario de las promesas de los gobiernos y de acuerdo al escenario de lo que debemos hacer, dejar de emitir, entonces el consumo de hidrógeno se va a incrementar de una, dos, tres, hasta 4 veces. Y en el caso del escenario de cero emisiones, pues para el año 2050 esperamos
llegar a utilizar 400 megatoneladas de hidrógeno. Y como pueden ver, la mayor parte de este hidrógeno va a ser hidrógeno producido a partir de la electricidad, a partir de la electrólisis del agua, que es lo que nosotros conocemos como hidrógeno verde. Y el resto de este hidrógeno, en morado, es el hidrógeno que se produce a partir de combustibles fósiles, especialmente el gas natural, que yo les había explicado en un principio. Am, y algo más, pues el hidrógeno verde es el hidrógeno que producimos a partir de la energía eléctrica. Sin embargo, el hidrógeno verde no es un sinónimo de hidrógeno bajo en carbono, y de hecho actualmente en la política energética preferimos usar el término hidrógeno bajo en carbono en lugar del hidrógeno verde. Porque, por ejemplo, si ustedes producen nitrógeno verde a partir de la matriz energética nacional, ustedes saben que en la matriz energética nacional el 50% de la electricidad proviene de fuentes de combustibles fósiles. Entonces, si ustedes producen nitrógeno usando la electricidad del sistema acá, no es un nitrógeno muy verde. Entonces, para que el nitrógeno sea verde, para que sea bajo en carbono, hay que usar fuentes de energía de bajas emisiones, como por ejemplo las fuentes de energía renovables. Y ahora sí, voy a terminar con este pequeño paréntesis y vamos a ver las principales fuentes de hidrógeno. Ahora puede ser que ustedes hayan escuchado hablar del término hidrógeno blanco. El hidrógeno blanco es el hidrógeno natural y normalmente este hidrógeno se encuentra en depósitos ricos en mineral de hierro. Actualmente la producción de este hidrógeno es bastante bajo, pero se prevé en el futuro que vamos a utilizar bastante. Y por ejemplo, en la región donde estoy viviendo en Francia, se ha vuelto bastante famosa porque se ha encontrado un yacimiento bastante grande de hidrógeno blanco. Entonces, ¿cómo se obtiene el hidrógeno blanco? Dentro de la Tierra, bajo as- eh, bajo ciertas temperaturas y presiones, pues la magnetita, el óxido de hierro Fe3O4, va a reaccionar con agua para producir magnetita, que tiene la misma estructura cristalina. Sin embargo, como pueden ver, esta sustancia está más oxidada. Y vamos a producir magnetita y vamos a producir hidrógeno. Entonces, el hidrógeno natural que se encuentra bajo tierra normalmente se produce en presencia de minerales de hierro. Otra forma de hidrógeno natural que no es hidrógeno blanco, pero lo quiero mencionar porque es bastante interesante, es que también nosotros podemos producir hidrógeno como producto de la fermentación anaeróbica hasta acetato. Bueno, es simplemente biogás. Ustedes han escuchado hablar de biodigestores, por ejemplo, y la producción de biogás a partir de materia orgánica. Entonces, en un biodigestor Em, es cierto, nosotros producimos biogás, pero una parte importante de la producción de biogás, de hecho, es la producción de hidrógeno. Y en un biodigestor se produce bastante hidrógeno. ¿Cómo? Pues a través de esta reacción. Los azúcares de la biomasa, la glucosa y el agua, en presencia de microorganismos, vamos a producir acetato y vamos a producir hidrógeno. ¿Y por qué no vemos hidrógeno en el biogás? Porque este hidrógeno es rápidamente consumido por otros microorganismos para producir am, dióxido de carbono. Y, y de hecho, para los que están interesados en este tema, pues esta es una ruta, pero si no tenemos los microorganismos que consumen el nitrógeno, la presión del nitrógeno va a aumentar y de hecho los microorganismos, en lugar de producir nitrógeno, van a producir lactato y etanol. Solo es una pequeña mención para la gente que está interesada en un poquito en bioquímica. Am, Ahora voy a hablar un poquito sobre el hidrógeno gris y el hidrógeno azul. Pues si ustedes se acuerdan, esta es una representación de una planta para producir amoníaco. Entonces, en la planta para producir hidrógeno, estamos usando metano. Entonces, eh, como les había dicho, pues la reacción SMR, nosotros producimos hidrógeno consumiendo energía. Luego está la reacción de Water-Gas Shift, donde nosotros producimos hidrógeno produciendo energía. Entonces, la reacción global, la combinación de estas dos reacciones, es que nosotros vamos a consumir gas metano para producir hidrógeno y CO2. Esta reacción va a consumir energía, 164 kilojoules,
Y al hidrógeno producido de esta manera se le conoce como hidrógeno gris y representa la mayor parte del hidrógeno producido hoy en día. Si nosotros usamos tecnologías para capturar este dióxido de carbono, para prevenir que este dióxido de carbono sea liberado a la atmósfera y obtener solamente el hidrógeno, entonces nosotros obtenemos un hidrógeno bajo en carbono que se le conoce como hidrógeno azul. Que el hidrógeno azul junto con el hidrógeno verde son las dos fuentes de hidrógeno que van a ser las más importantes para la transición energética. Am, otra forma de producir hidrógeno que está bajo investigación. De hecho, yo visito un laboratorio en Austria donde ellos están haciendo investigación sobre lo que es la producción de hidrógeno a partir de la pirólisis del metano. Pues otra vez comenzamos a partir del metano, pero en lugar de producir CO2, ¿qué tal si solo hacemos la separación? Si separamos el carbono en forma sólida y obtenemos el hidrógeno. Pues esta es la reacción de pirólisis y como pueden ver, esta reacción requiere energía. De hecho, requiere 75 kilojoules de energía para producir dos moléculas de hidrógeno. Y por último, tenemos la electrólisis, que yo les había mencionado al comienzo, pues comenzamos a partir del agua líquida, producimos hidrógeno, producimos oxígeno, y esta reacción ocupa 286 kilojoules de energía. Y ahora se preguntarán por qué estoy mencionando tanto el consumo de energía. Pues porque la energía es importante para producir hidrógeno. Y si hago una pequeña comparación sobre el requerimiento energético para producir hidrógeno, entonces, estos son los kilojoules que ocupo para producir un mol de hidrógeno. Ustedes pueden ver que el hidrógeno producido a partir del reformado del metano con vapor ocupo alrededor de 40 kilojoules. Cuando hago pirólisis, ocupo 40 kilojoules. Pero si voy a producir hidrógeno verde a partir de la electrólisis, no son 40 kilojoules, son casi 300 kilojoules. Entonces, podríamos decir que esa es una de las desventajas de la producción de hidrógeno verde, que se ocupan cantidades enormes de energía. Em, ya estamos cerca del final, entonces ahora les voy a explicar cómo obtenemos el hidrógeno verde. Pues lo obtenemos a partir de la electrólisis. Este señor acá es Michael Faraday, físico y químico inglés, bastante conocido. Y este señor se dedicó a bastantes cosas. Entre otras cosas, él es básicamente el fundador de la teoría de la electrólisis, entre otras cosas. Y, y hay una ley en su nombre, la ley de Faraday. Y la ley de Faraday describe que la corriente eléctrica es directamente proporcional a la cantidad de gases producidos. Entonces, esta es la ley de Faraday. Dice que la corriente eléctrica va a ser igual a V, que es el volumen de gases producidos, y la constante de proporcionalidad es mm, la constante de Faraday. Entonces, ¿cómo es esta ecuación? Pues aquí en este caso tenemos una pequeña celda de electrólisis, ocupamos un electrolito, en este caso estamos usando una solución diluida de ácido sulfúrico, ocupamos dos electrodos, un cátodo y un ánodo, normalmente podemos usar platino como metal, y ocupamos una fuente de poder, porque como les he dicho, para producir hidrógeno ocupamos energía. Entonces, en este caso, ocupamos una pequeña fuente de poder de C. Y según la ley de Faraday, pues la corriente eléctrica aquí va a ser directamente proporcional a la cantidad de hidrógeno y a la cantidad de oxígeno producido. Esta es la reacción de electrólisis. Y el trabajo mínimo requerido para producir una cierta cantidad de hidrógeno es la tensión reversible de la celda. En este caso, pues estoy usando una pila de 1.5 voltios, por ejemplo, para llevar a cabo esta reacción. Sin embargo, para calcular cuál es el voltaje mínimo requerido, pues puedo usar esta ecuación de la termodinámica que me dice que el voltaje reversible va a ser igual al cambio de la energía libre de Gibbs dividida por N, que es el número de electrones transferidos en la reacción redox. Para electrólisis del agua, N siempre va a ser igual a 2, entonces ustedes tienen que hacer un examen y tienen que usar esta fórmula y están trabajando con electrólisis del agua, siempre pongan 2, dice N, y F es la constante de Faraday. Y pues en estado estándar, pues el voltaje reversible es 1.23 voltios. Eso quiere decir que para producir
a hidrógeno, ocupo al suministrar por lo menos 1.23 voltios. Sin embargo, ese es el voltaje mínimo y de hecho en la vida real ocupan voltajes mucho más elevados. Em, para diagnosticar equipos de electrólisis, nosotros usamos una técnica que se llama la curva de polarización. Entonces, en las ejes de la Y ponemos la tensión, el voltaje necesario, en el eje de las X ponemos la corriente y entonces esta es una relación entre el voltaje y la corriente. Ahora bien, como ustedes se acuerdan, pues el voltaje reversible de la electrólisis es 1.23 voltios, pero como pueden ver en esta figura, el voltaje mínimo de hecho es un poquito arriba de 1.4, porque el voltaje reversible nunca podemos trabajar en modo de voltaje reversible, porque siempre hay irreversibilidad en el sistema, entonces el voltaje siempre va a ser superior a 1.23 voltios. Y en el eje de las X, pues la corriente eléctrica, como ustedes saben, pues yo uso la ley de Faraday, me dice que la corriente eléctrica es proporcional a la cantidad de hidrógeno producido. Entonces aquí en el eje de las X ustedes pueden pensar que esta es la cantidad de hidrógeno producido. Y lo que dice esta figura, esta relación, es que para producir más hidrógeno, pues ocupo más voltaje. Y el voltaje de la celda es mayor que el voltaje reversible, como les había comentado, debido a las irreversibilidades. Pues, ¿por qué es esto importante? Pues voy a poner una ecuación bastante básica. Esta es la ley de Ohm. Dice que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Y pues también puedo encontrar potencia, pues para encontrar potencia simplemente voy a multiplicar voltaje por corriente, pues aquí tengo voltaje, aquí tengo corriente, pues la potencia incrementa con el incremento de la producción de hidrógeno. Y por último, la tercera ecuación, que es la más básica, una de las más importantes que tenemos, es que potencia es igual a dinero. Y entre mayor es la potencia eléctrica que ustedes ocupan, mayor va a ser la factura de electricidad que ustedes van a tener que pagar. Entonces, eh, como investigador, en nuestro grupo de investigación, lo que nosotros hacemos, la investigación en nitrógeno, es cómo disminuir el voltaje necesario para producir cierta cantidad de nitrógeno. Entonces, si ustedes querían saber cuál es mi tema de investigación, este es mi tema de investigación. Ah, y ya casi terminando, pues el electrógeno verde. ¿Qué ocupamos para producir electrógeno verde? Ocupamos un electrolizador. Este pequeño es un electrolizador de 5 megawatts de una compañía, John Cockerill. Es un electrolizador bastante grande. Para poner un ejemplo, 5 megawatts a 300 de estos electrolizadores consumirían toda la electricidad producida en Honduras. Entonces, si tengo 300, pues ocupo una nación, ocupo un Honduras entero para poder alimentar 300 de estos. Se le fue el internet, doctor. Am, Actualmente también se está haciendo bastantes estudios sobre la disponibilidad de agua, porque se ocupa bastante agua para producir hidrógeno. Entonces, por ejemplo, va a ser complicado poner uno de estos sistemas en una región árida, o si es una región árida cerca de los océanos, pues podemos desalinar agua de los océanos. Pero sí, el agua es bastante importante. Y al final vamos a producir, como ustedes se acuerdan, oxígeno y vamos a producir hidrógeno. Y el nitrógeno, pues como les había dicho, pues es importante porque es una fuente de energía, puede producir calor. De hecho, el poder calorífico del nitrógeno es de 2 a 3 veces el poder calorífico de otros hidrocarburos como la gasolina. Entonces, bastante poderoso. La desventaja del nitrógeno es que en estado estándar, pues ocupa bastante volumen. 1 kilogramo de nitrógeno a temperatura y presión normal ocupa 11 metros cúbicos. Eso es como un furgón. Por comparación, 1 kilogramo de gasolina, ¿cuánto ocupa? Menos de 1 litro. Entonces, esa es una de las ventajas del nitrógeno, que su densidad energética es bastante baja. Y pues ya solo para terminar la discusión,
Aquí en esta figura ustedes pueden ver el costo em, de la producción de energía hasta el año 2017. Es una figura un poquito vieja, pero la idea es la misma. Como pueden ver, el precio de la energía solar ha caído exagerado y hoy en día la energía solar es la fuente de energía más barata que hay eh, que producir, mucho más barata que la energía producida a partir del búnker o a partir de las hidroeléctricas o a partir de la energía eólica. Y y así como podemos tener el precio de las fuentes de energía, también podemos tener el precio del nitrógeno. Entonces, en esta figura de la Agencia Internacional de Energía, ustedes pueden ver el precio del kilogramo de nitrógeno en dólares, dependiendo de su fuente. Entonces, tenemos nitrógeno producido a partir del gas natural, nitrógeno producido a partir de energías renovables. Y como pueden ver, producir hidrógeno gris, hidrógeno a partir del gas natural en el año 2023 cuesta entre $1 a $6 por kilogramo. Y en comparación, producir hidrógeno verde hoy en día es bastante, un poquito más caro. Cuesta en el 2023 entre 3.5 a $12 por kilogramo y depende de la fuente de energía. Como pueden ver, si estamos en energía solar es más económica, entonces obtenemos costos de hidrógeno menores. Y actualmente pues estamos haciendo investigación para tratar de disminuir todavía más los costos de hidrógeno, pero solo para que ustedes sepan, eh, el mayor contribuyente al costo del hidrógeno es de hecho el tipo de energía que utilizamos. Entonces, si usamos energía solar, vamos a producir hidrógeno de manera barata. Si usamos energía solar en Honduras, vamos a producir hidrógeno de manera barata. Si usamos energía solar en Antártica, va a costar mucho porque la eficiencia porque al final para producir energía solar ocupamos lugares solares, lugares bastante soleados, y esa es una de las ventajas de Honduras, que estamos cerca del Ecuador, entonces producir energías renovables es relativamente barato. Am, y les pongo una pregunta para ustedes, ya que hemos estado comparando el kilogramo del combustible, ¿cuánto cuesta un kilogramo de carburante en Honduras? Un kilogramo de gasolina, por ejemplo. Si cuesta 30, no sé cuánto cuesta actualmente, si cuesta 30 lempiras el litro, eso es más o menos un kilogramo. Entonces podríamos decir que la gasolina cuesta un poquito más de $1 por kilogramo. Eso es para que puedan hacer la comparación. Entonces la conclusión es que el nitrógeno es altamente apreciado a nivel mundial para los procesos de hidrogenación, ya sea para la producción de materias primas o energéticos y para la producción de fertilizantes, y su producción actual representa entre el 1 al 2% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Otra cosa, la producción de hidrógeno verde requiere enormes cantidades de energía y los costos de producción están ligados al precio de la energía, y en el futuro pues ocupa más investigación y desarrollo. Y la idea es que con el incremento de la capacidad de producción, eso nos va a ayudar a disminuir los costos del kilogramo de hidrógeno. Y por último, sobre la situación actual, el 85% de la matriz energética hondureña está basada en el consumo e importación de energéticos ricos en carbono, y actualmente no existe una estrategia clara sobre cómo alcanzar la descarbonización del sector, por lo menos una estrategia que yo pueda leer desde acá, porque yo dependo de los documentos que son de libre acceso en Internet. O, por ejemplo, cómo incrementar la producción nacional de energéticos bajos en carbono. Y eso es todo. Pues muchas gracias por la oportunidad de poderles compartir un poquito de mi experiencia, y bueno, estoy disponible para la discusión. Hola, doctor, muchísimas gracias por su excelentísima presentación. Tenemos preguntas en el chat, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con ellas, aunque ya estamos un poquito fuera de tiempo. Entonces, vamos a ver. Dice Agustín Jarquín, gracias por esta excelente presentación. Permítanme, es que estoy leyendo en el chat.
¿Es posible? Ah, bueno, eso ya solamente de referente a la conferencia. Ujú. Vamos a ver otra preguntita. Dice, había mencionado, Morel pregunta, había mencionado que se puede sintetizar hidrógeno mediante fuentes de energía renovable. ¿Se podría Ujú. obtener mediante geotermia? ¿Habría una consecuencia si la producimos con esa fuente de energía? Ah, no, porque, bueno, al final, para producir hidrógeno verde, usted ocupa una fuente de energía. Y la idea es que esta fuente de energía sea baja carbono. Bueno, de hecho, dos cosas. Uno, tiene que ser baja en carbono y dos, tiene que ser económica. Entonces, si la energía térmica cumple ambos requisitos, es baja en carbono y es económica, es barata, pues representa una oportunidad para producir verde. Ok. También, doctor, creo que tenemos otra preguntita que dice de Lenín. ¿Cuántos litros de agua se requieren para producir 1 kilogramo de nitrógeno, de hidrógeno sería en este caso? Mm, buena pregunta. Am, pues no te lo podría responder ahorita, no tengo el dato, pero no debería de ser muy difícil de responder porque simplemente para eso pues podemos ir vamos a ver, a nuestra ecuación que está por acá. Exacto, pues nos vamos a nuestra ecuación de electrólisis y sabemos que vamos a ocupar un mol de agua para producir un mol de hidrógeno. Y pues utilizando un poquito de química básica, ustedes saben que un mol de hidrógeno, el peso molecular es 2 gramos por mol. Entonces ustedes pueden obtener de esta manera la cantidad de hidrógeno en masa y ustedes también saben que la masa molecular del agua es 18 gramos por mol. Entonces, básicamente se ocupan 18 gramos de agua para producir 2 gramos de hidrógeno y a partir de eso, pues pueden obtener cuánta agua se ocupa para producir 1 kilogramo de hidrógeno. Pero Ok. podemos decir que se ocupa 9 veces, siguiendo esta relación, pues se ocupa 9 veces la cantidad de agua para producir la misma cantidad de hidrógeno. Y una última pregunta en el chat, doctor. Muchísimas gracias. Dice, ¿cuál es Ujú. el país que más produce hidrógeno verde? Ok. Mm, Buena pregunta. No tengo el dato exacto. Sé los países que han comenzado. Entonces aquí en Europa, en Alemania, por ejemplo, ellos ya están produciendo hidrógeno verde. Ah, También en ciertos lugares en los Estados Unidos también ya se ha comenzado a producir hidrógeno verde. Y, y en el futuro creo que Chile y Australia van a ser los países que van a producir la mayor cantidad de hidrógeno verde en el futuro. Pero actualmente no conozco, no te puedo dar el país exacto. Solo te puedo decir cuáles son los países que ya han comenzado a producir. Ujú. Ok. Ok, doctor. Por ahí tenemos otra preguntita en el chat. Dice, Ujú. Honduras tiene un enorme potencial de energía eólica Ujú. marina, 60 gigawatts. Si se aprovecha este gran potencial, el hidrógeno verde puede usarse para almacenar parte de la energía que se produzca. Ujú. Exacto, exacto. Esa es la ventaja que tiene nuestro país, que tenemos un gran potencial de energía, un gran potencial de producir energía de manera barata. Como decís, tenemos un gran potencial para producir energía eólica y evidentemente pues podemos producir hidrógeno a partir de esa energía y esta se puede usar para producir electricidad. Lo único es que sí se ocupan estudios técnico-económicos eh, para confirmar esto, para confirmar el potencial, porque una cosa es hablar de potencial y otra cosa es ver que este potencial existe. Y de hecho, parece que ocupa investigación. Eh, ujú. Ok, tenemos varias preguntas, doctor, pero no sé si por situación de tiempo
o lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? Y usted Ujú. puede leer las preguntas en el chat y bueno, dejar algún contacto donde lo puedan, donde las pueda contestar o etcétera. Claro, en este Aquí caso también creo en que la puedo sala. ir. mm, aquí está mi información de contacto, por cierto, por si ustedes quieren Ok, un poquito más de información. entonces ya para finalizar, porque no nos podemos pasar más tiempo, Ujú. tenemos aquí el contacto del doctor, ¿verdad? Si necesitan hacer alguna pregunta, pues lo pueden hacer sin problema. Ok, vamos a la etapa de finalización donde le vamos a entregar por agradecimiento, doctor, por esta excelente conferencia, un diploma, ¿verdad? Ujú. Lo voy a leer, doctor. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigación en Energía. Otorga el presente diploma a José Carlos Martínez Rosales por haber participado como expositor en la conferencia Hidrógeno Verde, pieza clave del sistema energético del futuro, 3 de abril del 2025, dado en Ciudad Universitaria a los 3 días del mes de abril 2025. Firma director del Instituto de Investigación en Energía, Marco Flores. Un aplauso para el doctor. Ok, gracias, doctor. Y con esto damos por finalizada la plática. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Fue un placer. Y igual tienen el correo. Fíjense, gracias por estar. Gracias, gracias. Y pasen un buen día por allá. Muchas gracias, doctor. Mm. Vamos a ver.